Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto González Díaz. Me encuentro cursando la carrera en la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Nos encontramos en la materia de bienes y derechos reales. En esta semana número 7, en esta séptima actividad, donde vamos a hablar de la prescripción adquisitiva o también positiva, que también es conocida como subcapium. ¿Qué es esto de los subcapium? Esto de los subcapium, antes que nada tenemos que tener presente la definición o el concepto, ¿no? Esto se da cuando una persona, por el hecho de estar en posesión de una cosa, ostentándose como si fuera dueño de la misma, para ser propietario de esta. Lo que me refiero es que esto se lleva mediante la posesión en el transcurso de un tiempo determinado y que esté establecido dentro de la ley. El tiempo que debe tener la posesión depende de dos factores. El primero, si el bien es inmueble, como una casa, un departamento, y otro que sea mueble, un bien mueble, como un coche, una televisión, una computadora. Y si la posesión se obtuvo de buena o mala fe, vamos a hablar de esto de, de la prescripción sobre bienes inmuebles. Hay un tiempo determinado que es por 3 años si se adquiere de buena fe, y si es de mala fe son de 6 a, a 5 años. Los bienes muebles se prescriben en 3 años cuando son poseídos con buena fe, pacífica y continua. Eh, Faltando la buena fe se prescribirán en 5 años. Por el caso de los inmuebles son 5 años por buena fe y 10 si hubiere mala fe. Los bienes inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en el concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente. En estos conceptos de buena fe se da cuando la posesión se obtiene por un título justo. Puede ser una escritura, un contrato o una factura donde pues se apruebe o determine que está dentro de la norma del derecho civil, o que donde se manifieste que está dentro de establecido de la ley, que no hay nada ilegal o antijurídico para que exista esta posesión. Y otro concepto de buena fe es que el poseedor no sabe que su título tiene anomalías que afectan su validez. El poseedor no sabe que su título no es para justificar su posesión. Y en el concepto que vamos a hablar de la mala fe en posesión es cuando el poseedor obtiene el bien sin título, eh, por así decirlo, que llega y se apodera del bien mueble inmueble sin algo que tenga para justificar el hecho o el actuar de la persona, ¿no? El que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho. Eh, por ejemplo, un heredero que no ha denunciado o no ha eh, este de, que no ha denunciado la herencia o reclamado la herencia, por así decirlo, y llega y quiere apoderarse de los bienes sin, sin tener el de cómo manifestar que él es el heredero de las cosas, ¿no? Eh, y otra podría decirse de mala fe que se obtiene mediante la violencia. Eso también es uno de los términos que últimamente
se han llevado a cabo o se llevan a cabo en este tipo de hechos o casos, que todo es mediante la intimidación, la violencia. Eso lo podremos conocer o se conoce de mala fe. Para prescribir la posesión, tenemos que tener en cuenta que debe de ser en concepto del propietario. Esto quiere decir que el propietario acredite que, 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 que esto va a llevarse a cabo por medio de un título donde se acredita este hecho de la posesión. Pacífica, como ya habíamos comentado, la pacífica es pues, que no medie la violencia dentro de este hecho a realizar. Continua. La continua se refiere a que ésta no se interrumpa. Lo que se conoce, por ejemplo, que como, valga la redundancia, como había dicho, continua, su nombre lo manifiesta, que esto de que el proceso siga sin algún obstáculo alguno. Y pública se refiere, en primer lugar, cuando se detente de forma que quien tuviera interés en interrumpirla puede saber de ella, o bien cuando un título es debidamente inscrito en el registro público de la propiedad correspondiente. Y también tenemos que tener en cuenta que la posesión puede interrumpirse. Esto cuando ocurre, cuando el poseedor deje de estar en posesión por un año consecutivo por una demanda judicial, siempre y cuando esto pierda dicho juicio, porque lo que desapodere una autoridad judicial, o bien por reconocer el propietario del bien como tal. Y ya que estamos hablando de todo este tema, y tenemos que tener en cuenta que los usucapión entre ascendientes y descendientes no puede haber esa palabra que estamos haciendo referencia. No puede haber usucapión entre ascendientes o descendientes, entre esposos, contra menores o cualquier incapaz, si no tiene algún representante, entre menores o incapaces con sus tutores y curadores, entre copropietarios, ni el que le compre a una persona casada podrá usucapir la parte del otro esposo si lo compró la parte que le correspondía al que la vendió. Finalmente tenemos que señalar que el usucapión por regla general se rige por las legislaciones civiles y los estados de la República Mexicana, específicamente aquel estado en que se encuentre el bien objeto de la usucapión. Bueno, pues este es un tema muy requisitado, es un tema donde los conceptos son muy específicos. Y de mi parte, pues ha sido todo. Espero y haya servido de información lo compartido de este tema, y nos vemos la próxima en otra cápsula. Hasta luego.